El territorio de los antiguos griegos abarcaba la península balcánica, las costas de Asia Menor y gran parte de las islas de los mares Jónico y Egeo. Era un espacio amplio, fragmentado y rodeado de agua, lo que marcará profundamente su historia. El relieve griego era muy accidentado, con elevadas montañas y valles estrechos, lo que dificultaba la comunicación entre unas zonas y otras. Esto impidió la creación de un único estado y dio lugar a la aparición de las polis, es decir, ciudades-estado independientes. Rodeados de mar y con tantas islas, el transporte marítimo se convirtió en algo especial, tanto para el comercio como para el propio desarrollo de la civilización griega. Para los griegos, el mar no era una frontera, era un camino. A pesar de organizarse en polis independientes, todos se sentían helenos, es decir, miembros de una misma comunidad, llamada la Hélade. Compartían una misma forma de vida, creían en los mismos dioses y héroes y transmitían mitos y leyendas comunes. Además, la lengua y la literatura ayudaron a difundir una cultura común. Obras, como la Ilíada y la Odisea atribuidas a Homero, unían a los griegos a través de la historia de héroes, viajes y guerras épicas. Desde el segundo milenio, sucesivas invasiones de aqueos, dorios, eolios y jonios fueron poblando la zona balcánica y Asia Menor. De esta mezcla de pueblos surgieron los helenos, los antiguos griegos. Posterior a estas invasiones y antes de los griegos propiamente dicho, existieron las culturas prehelénicas, que fueron sus antecesoras, los minoicos y los micénicos. La cultura minoica o cretense se desarrolló durante la Edad del Bronce, entre el 2700 y el 1450 a.C., en la isla de Creta. Su ciudad más importante fue Nosos. Se dedicaban a la agricultura, a la artesanía y el comercio, y dominaron el Mediterráneo gracias a una potente flota. Este dominio marítimo recibe el nombre de talasocracia, es decir, poder basado en el control del mar. Tras la decadencia de los minoicos, los aqueos desarrollaron la cultura micénica, también durante la Edad del Bronce, entre el 1600 y el 1200 a.C., en este caso en la península del Peloponeso. Destacaron por sus ciudades-estado amuralladas, como Micenas, y sus principales actividades fueron la agricultura, la ganadería y el comercio. Durante la época arcaica nacerán lo que llamamos polis griegas. Las polis eran la ciudad y el territorio que las rodeaba. Cada una tenía sus propias leyes, su propia moneda, un ejército y una forma de gobierno, lo que reforzaba su independencia. Aunque cada polis era distinta, solían compartir una estructura muy similar. Una parte alta, la llamada Acrópolis, donde se encontraban los edificios religiosos. Una parte baja, con los barrios de las viviendas. Y el ágora, el auténtico corazón de la polis, donde se hacía la vida pública, se comerciaba, se debatía, se socializaba y se rendía culto a los dioses. La principal forma de vida era la agricultura, basada en el cultivo de trigo, cebada, vid y olivo, junto con la ganadería. También había artesanos y comerciantes, esenciales para la economía urbana. Y aunque los griegos crearon la democracia, no todas las polis se gobernaban igual. A lo largo del tiempo existieron distintas formas de gobierno. El primero a destacar es la tiranía. En este caso, el poder lo ejercía un solo amo o señor que se imponía por la fuerza, bien fuese de un ejército, porque era una potencia extranjera o por el apoyo del pueblo. El ejemplo es Corintio durante el siglo VII a.C. La segunda a destacar será la oligarquía. En este caso, el poder estaba en manos de unos pocos. Eran grandes propietarios de tierras que formaban esa élite guerrera y decidían también las leyes. El primer ejemplo será Esparta. En tercer lugar destacamos la monarquía. En este caso, el poder lo ejercía una sola persona de forma hereditaria, con control sobre la religión y el ejército, apoyado normalmente por la aristocracia. Aquí podemos destacar la Macedonia de Alejandro. Y por último tenemos la democracia. En este caso, el poder reside en el pueblo. Los ciudadanos se reúnen en asamblea para elegir cuáles son sus gobernantes y votar las leyes. Podemos destacar Atenas. Ya entre los siglos 7 y 6 a.C., muchos griegos se vieron obligados a emigrar. Eran campesinos sin tierra, ciudadanos endeudados que temían acabar esclavizados, personas que huían del gobierno tiránico o comerciantes que buscaban nuevas oportunidades. Como eran expertos navegantes, la emigración se realizó mediante periplos, auténticos viajes aventura por mar. Las polis fomentaban la emigración porque reducía el paro, impulsaba la construcción de barcos y disminuía enormemente el conflicto social. Así surgieron colonias en la Magna Grecia, lo que es el sur de Italia, en el Mar Negro, en Asia Menor e incluso en la península ibérica. Las colonias seguían el modelo de la ciudad de origen, la que llamamos metrópolis. Las colonias eran independientes, pero mantenían fuertes lazos comerciales y culturales con la metrópolis. Cuando vamos a la época clásica, vamos a destacar la democracia de Atenas y la oligarquía de Esparta. En estas polis, solo los hombres eran considerados ciudadanos. No participaban ni las mujeres, ni los extranjeros, ni los esclavos.
Los ciudadanos tenían la obligación de defender la ciudad, combatían como hoplitas, soldados que luchaban con su propio casco, coraza, escudo y lanza. Atenas desarrolló un sistema democrático en el que los ciudadanos participaban en varias instituciones. La eclesía era una asamblea que aprobaba las leyes y elegía a los magistrados. Los magistrados podrían ser bien estrategos, que se encargarían del ejército, o arcontes, encargados de la religión y la política. La bule era un consejo de 500 ciudadanos que velaba por el cumplimiento de las leyes. Y por último, la eleia era un tribunal formado por unos 6.000 ciudadanos. Por otro lado, en Esparta tenían un sistema oligárquico. La apela era una asamblea que elegía a los éforos y aprobaba las propuestas que daba la gerousía. Por otro lado, teníamos los éforos, que eran 5 magistrados con el máximo poder. En tercer lugar, destacamos la diarquía, es decir, Esparta tenía 2 reyes con funciones militares y religiosas. Y por último, la que ya hemos hablado, la gerousía, era un consejo de ancianos que se encargaba de elaborar las leyes junto a los reyes. Bien, pero no todo es ciudades, no todo son aventuras, tenemos guerras. Vale, a mediados del siglo VI a.C., el imperio persa dominaba toda la parte de Mesopotamia y las polis griegas de Jonia. Cuando estas polis se rebelaron, el emperador Darío las aplastó y decidió continuar con la conquista de toda Grecia. Así comenzaron las llamadas guerras médicas. Las batallas más importantes fueron Maratón, las Termópilas y Salamina, donde las polis griegas lograron una victoria épica frente al gigantesco imperio persa. Tras la victoria, Atenas se convirtió en la ciudad más poderosa y creó la Liga de Delos, una alianza de polis bajo su liderazgo. Con el tiempo, Atenas fue imponiéndose sobre las demás. Esparta, por su parte, creó la Liga del Peloponeso, se opuso a esa hegemonía ateniense. Esto derivó en la Guerra del Peloponeso, que terminó con la derrota de Atenas. La Hélade quedó devastada y muchas polis acabaron gobernadas por tiranos. Por último, vamos a hablar del personaje más famoso, Alejandro Magno. Este periodo de debilidad fue aprovechado por Filipo II de Macedonia, que comenzó a ganar poder en Grecia. Su hijo, Alejandro, educado por el filósofo Aristóteles, accedió al trono tras la muerte de su padre. Con gran parte de la Hélade bajo su control, unificó las polis griegas y comenzó una conquista sin precedentes. En solo 10 años, Alejandro creó el imperio más grande conocido hasta entonces. Conquistó Asia Menor, Siria, Egipto y el imperio persa, llegando hasta las puertas de la India. Por ello, recibió el sobrenombre de Magno, el Grande. Fundó numerosas ciudades, templos, teatros, palacios al estilo griego, difundiendo la cultura helena en un proceso conocido como helenismo. Tras su muerte, en el año 323, su imperio se fragmentó tras las guerras de los diádocos y se dividió en 4 reinos, los llamados reinos helenísticos: Macedonia, Egipto, el reino Seleucida y Pérgamo. Así comenzó la época helenística, que duró hasta el año 30 a.C., cuando desapareció el último de estos reinos.